principio, agradecer a los organizadores de este 6º Foro Internacional de la Hoja de Coca. Estamos acá con una delegación de las principales zonas productoras de coca del país. Están mis compañeros de la región de los Yungas, están los compañeros de la región de Apolo, Muñecas, no pudieron venir los compañeros del Trópico y Caranavi, que son las otras. Caranavi, muy bien. A quienes yo doy una congratulación, felicitaciones porque por venir a este evento que reúne, que junta año tras año a todos los investigadores, académicos, activistas, organizaciones sociales, sindicales, autoridades. Además, en la delegación boliviana está la directora de una radio sumamente importante de audiencia total en la región de los Yungas, que se llama la Radio Yungas, está la compañera directora. Estaba hasta hace rato la diputada Brígida Quiroga, que es la que dirige el Comité de la Hoja de Coca en el Parlamento boliviano. Está del Instituto Boliviano, o sea, del Instituto Interandino de Ciencias de la Coca, y el doctor, ya por muchos conocido, doctor Jorge Hurtado. Entonces, no soy muy bueno para hacer estas presentaciones porque soy dirigente sindical, así que más me gusta hablar. Yo quiero primero presentarles quiénes son el movimiento cocalero boliviano. A mí me ha tocado la ocasión de conocer la experiencia, la práctica y la vivencia de los agricultores cocaleros de Colombia, de Perú, a los compañeros bolivianos en sus diferentes regiones, también a los consumidores del norte de la Argentina y la parte sur del Perú. Entonces, a veces mucha gente no tiene la información cabal, correcta de lo que son los agricultores de la hoja de coca. Alguna vez, en algún foro internacional en Europa, cuando me presentaron como el líder de los cocaleros de Bolivia, mucha gente dijo, bueno, ese debe ser un mafioso, un narcotraficante, ¿no? Entonces, en Bolivia nosotros fundamentalmente hay dos zonas de producción de la hoja de coca. Uno que es la región de Yungas, ¿no?, que está muy próxima a la sede de gobierno de la ciudad de La Paz, que es una zona muy parecida a la zona de Quillabamba, aquí en el Perú, en el Cusco, de donde venimos casi la mayoría. Es una zona donde de manera histórica, de manera tradicional y muy ancestral siempre se ha producido hoja de coca. Después la otra zona importante es la zona del Trópico, la zona del Chapare, de donde emerge el liderazgo del presidente Evo Morales, primero como productor de coca, luego como dirigente sindical y actualmente como presidente del Estado plurinacional. Después del 2005, porque esas eran, digamos, las principales zonas de producción de coca. Los Yungas es una región habitada mayoritariamente por población aymara. Yo soy aymara, soy descendiente aymara, casi todos mis compañeros son descendencia aymara, ¿no?, que es uno de los pueblos originarios mayoritarios en Bolivia, en la parte occidental. Y la región del Trópico de Cochabamba es una zona mayoritariamente habitada por una población quechua. Ahora, las otras nuevas zonas que el Estado plurinacional ha reconocido como zonas de producción legal de hoja de coca están las zonas de Apolo, que también tiene, digamos, una historia muy antigua en su producción, como también la región de Muñecas, ¿no? Entonces, una zona relativamente nueva, que, digamos, el Estado habría reconocido la zona, digamos, de Caranavi, donde sí no había, digamos, una producción en la misma antigüedad que en la zona de los Yungas o Apolo, ¿no? Entonces, esos somos el movimiento cocalero boliviano. Primero, el movimiento cocalero boliviano fuimos sindicatos, ¿no?, porque las políticas internacionales de guerra a las drogas, de lucha contra el narcotráfico, aplicaron las mismas políticas que aplican ahora en Perú, ¿no?, o mucho más represiva en Colombia. A los cocaleros, a título de decir que la coca tiene que desaparecer, el consumo, el cultivo, etc., nos imprimieron una política de represión, violencia, ¿no?, violación a los derechos humanos. O sea, los gobiernos anteriores a Evo definitivamente no querían saber del movimiento, ¿no?, de los agricultores dedicados a la producción de la hoja de coca. Hacíamos marchas ¿no?, desde nuestros lugares de producción del Chapare, de los Yungas o de los Yungas del Chapare hasta la sede de gobierno, a fin, digamos, de presionar para que alguna autoridad del gobierno nos escuche nuestras demandas, ¿no? Entonces, a veces nos mandaba, ¿no?,
a conversar con un funcionario de cuarta o de quinta categoría para hablar con las demandas de los cocaleros, que generalmente eran, ¿no?, desechadas, nunca cumplidas. Así que el movimiento cocalero boliviano decidió tomar el camino político, ¿no? O sea, porque sindicalmente, organizado sindicalmente, no era suficiente como para lograr nuestras demandas, plasmar nuestras demandas, plasmar una presencia del Estado en estas zonas productoras abandonadas completamente por el Estado, porque en las zonas de producción de coca, en el caso de los yungas, que es el que más conozco, para hacer una escuela era la comunidad, para hacer un camino de acceso era la comunidad, para hacer una posta de salud era la comunidad. Entonces la presencia del Estado en temas tan fundamentales era completamente inexistente. Entonces en esas condiciones el movimiento cocalero emerge y decide, digamos, tomar el camino político al construir un brazo político, un instrumento político de los movimientos cocaleros, pero no solamente para los movimientos cocaleros, sino un instrumento político que surge en las zonas cocaleras de Yungas y Chapare y Yungas, pero que también enarbola demandas de todo el movimiento campesino, indígena, popular de Bolivia. Entonces esta emergencia, la organización, pasar del sindicato común a la organización política y a una participación activa en la política interna boliviana, logramos los primeros resultados en tener autoridades locales electos y después tener un primer bloque, digamos, de parlamentarios de la bancada cocalera, ¿no?, del 2002 hasta el 2005, y posteriormente, después del 2005, poner por primera vez en Bolivia un presidente de raíces indígenas aymaras, un presidente productor de la hoja de coca, un ex dirigente sindical, que justamente, ¿no?, a partir del 2005 se viene haciendo una serie de transformaciones, no solamente en el tema de la coca, sino en otras políticas públicas de Estado. Entonces el movimiento cocalero boliviano jugó un rol importante en la transformación, en el proceso de transformaciones que actualmente vive el país. Lo primero que se hizo después del 2005, cuando Evo llega a ser presidente, se posesiona en el mes de enero, 22 de enero de 2006, y nos toca ir los primeros delegados como Estado a la sede de las Naciones Unidas en Viena, ¿no?, a la reunión de la Comisión de Estupefacientes. Vamos dos viceministros, viceministro de Defensa Social, don Felipe Cáceres, que es ex dirigente sindical de Chapare, y Félix Barra, que era también viceministro de Coca, pero ex dirigente sindical de los Yungas. Entonces ahí palpamos efectivamente cómo es ese escenario diplomático, ese escenario, ¿no?, donde se fijan las políticas internacionales, ¿no?, donde prácticamente hay una ausencia total de las experiencias, de las demandas, el reconocimiento de los derechos que tenemos nosotros como agricultores. En Viena, cuando nos sentamos en los asientos reservados para el Estado boliviano, nosotros queríamos pedir la palabra en defensa de la coca y nos cedieron apenas 2 o 3 minutos a toda la delegación. Dos o 3 minutos no podemos decir nada, porque además nosotros decíamos en español y mucha gente no lo entendía. Entonces, la experiencia que hemos adquirido también como movimiento cocalero boliviano es que en los escenarios internacionales como las Naciones Unidas, el Parlamento Europeo, estas esferas que reúnen a estados para fijar políticas, está casi completamente ausente la posición o las demandas de los campesinos, de los agricultores, de los consumidores. Por eso nosotros en Bolivia, una de las mayores reclamos o críticas, digamos, al gobierno de Evo a partir del 2006 fue que Bolivia, al tener un presidente dirigente cocalero del Chapare, todos decían, la oposición decía, la oposición interna como también la oposición externa, anunciaba que Bolivia se iba a convertir en el primer país productor, ¿no?, de hoja de coca, que Bolivia se iba a cocalizar, que todas las áreas tropicales o semitropicales se iban a convertir en cocales y que Bolivia iba a ser el paraíso del narcotráfico. Eso decía la oposición en 2005. Ante ese temor, ante esa oposición, Evo y las principales organizaciones sindicales, fundamentalmente de las zonas cocaleras, se diseñó una política
boliviana, una política nacional con dignidad en los marcos de la soberanía. Decía, aquí no vamos a aceptar la injerencia de organismos internacionales como la DEA, que es la que manejaba todo el tema drogas, ni la embajada norteamericana. Aquí nosotros en Bolivia vamos a decidir nuestras políticas como bolivianos. Entonces, en ese marco se diseñó la estrategia boliviana de desarrollo integral con coca y la disminución de cultivos. A partir de eso, la violencia queda permanente en las zonas de producción de coca, la violación de los derechos elementales, el tema, digamos, de la presencia del Estado, que antes era cero en estas regiones, se transformó, ¿no?, en una amplia participación de los dirigentes sindicales. El presidente siempre los convoca a Palacio para, ¿no?, definir políticas en el tema de la coca. Entonces dijimos nosotros, contra ese argumento de que Bolivia se iba a convertir en un país de narcotraficantes o país con extensiones inmensas e incontrolables de cultivos de coca, pues vamos a definir aquí una política. Pues vamos a hacer primero, vamos a cuantificar la cantidad de hojas de coca que se requieren para el mercado legal en Bolivia. Y con la cooperación y participación de la cooperación europea se hizo un estudio de la demanda legal de la hoja de coca. Y esa demanda, después de muchos procesos, terminó, hasta más o menos hace 2 años atrás, dejándonos una cifra de que en Bolivia el consumo legal de la hoja de coca que circula en el territorio para el consumo legal, ya sea, digamos, de la forma tradicional, en la forma industrializada, o la coca que sale fuera de nuestras fronteras, fundamentalmente al norte argentino, es la producción de 14.700 hectáreas. 14.700 hectáreas era para abastecer ese mercado, ¿no? Y aún todavía un mercado creciente, porque otro de los fenómenos que se ha observado en los últimos años con Evo en la presidencia es que mucha gente que antes ocultaba sus raíces indígenas, ocultaba sus raíces populares, ahora es muy frecuente ver a la gente aculicando, lo que sería el equivalente a chachar aquí en el Perú, ¿no? Ayer mis compañeros de la delegación preguntaban al taxi que nos traía del aeropuerto dónde está su coca, porque en La Paz casi el sector del transporte aculica, consume hoja de coca. En el sector de todas las actividades laborales, en la construcción, en el transporte, los estudiantes para estudiar, ¿no?, en las noches, los mineros, los fabriles, todos los sectores sociales consumen hoja de coca en Bolivia, ¿no? Entonces aquí a muchos de mis compañeros les pareció raro, digamos, no ver mucho, ¿no?, el consumo de la hoja de coca en las actividades cotidianas. Entonces, en ese marco, digamos, como sabíamos que 14.700 hectáreas eran la producción que se requería para el mercado legal, entonces se tomó la determinación, es un consenso, en que más o menos 20.000 hectáreas de cultivos de coca es la que necesita Bolivia, ¿no? Obviamente el saldo se pretende destinar, ¿no?, a una transformación de la coca, digamos, en productos medicinales o alimenticios, en la industrialización. Entonces, después de este estudio, entonces, como se requerían 20.000, o sea, 14.700, y, ¿no?, esta política de concertar, entonces determinó delimitar las zonas de producción, porque también hay un riesgo en Bolivia, creo que en toda la región, de que los cultivos se contienen o se erradican o se racionalizan en un sector, aparecen en otro sector, ¿no? Entonces el fenómeno mercurio, como lo llaman algunos amigos estudiosos. Entonces, para evitar eso, lo que se hizo en Bolivia es que conjuntamente en un franco, digamos, en un diálogo abierto con todos los sectores donde había cultivos de coca, se determinó poner límites, ¿no? Es decir, cuántas son las comunidades, cuántos son los agricultores, en qué sectores hay la evidencia, ¿no?, de que los cultivos de coca sí existían, ¿no?, para dejarlos, ¿no?, en ese sector, con un mecanismo, ¿no?, de control monitoreado, digamos, de manera satelital, para que ellos, los cultivos, se queden en esa zona y no se expandan, no pasen a áreas donde no había evidencia de cultivos.
pues en los parques nacionales, en áreas protegidas, porque había ese riesgo de que se estaba conteniendo en estos lugares y ahí aparecían cultivos en otras zonas. Entonces, en una política muy franca de dialogar, concertar, se logró determinar, ¿no?, reconocer estas zonas de producción de coca: la zona de Apolo, la zona de Muñecas, la zona de Caranavi, la zona de Yungas y la zona del Chapare, cada una con sus propias características. Por ejemplo, en el Chapare, el famoso cato, ¿no?, los agricultores allí no pueden superar, ¿no?, una superficie de 40 por 40, o sea, 1600 metros cuadrados es el cultivo permitido en esa zona del Chapare para cada uno de los agricultores. Entonces, en ese marco, las políticas bolivianas, en ese marco, digamos, de amplia concertación, amplia participación de los sectores sociales y dirigenciales, se logró éxitos, como algunos observadores califican, ¿no?, sobre la extensión de cultivos. En este momento, en la región de los Andes, en los países, digamos, hermanos de los Andes, como es Colombia y Perú, donde todavía aún impera la vieja política de represión, de violencia, ¿no?, y no dejar la participación de los sectores sociales en los diálogos, en las políticas de gobierno sobre el tema coca, hay más extensión de cultivos, hay más expansión de cultivos. En el caso boliviano, el último informe de Naciones Unidas revisado, y 2 o 3 veces revisado, nos dan la existencia de solo 20.700 hectáreas de coca en este momento. Entonces, lo que nosotros queremos, ¿no?, transmitir es la experiencia boliviana, ¿no?, del mecanismo del control comunitario, del control social, de que las organizaciones, los dirigentes de las regiones participan activamente en los diseños de las políticas públicas del Estado en materia de contención de cultivos, en materia de disminución de cultivos o a veces en materia, digamos, de erradicación de zonarios ilegales. Una amplia y restricta participación de los sectores sociales. Posteriormente, un desarrollo alternativo que antes buscaba sustituir a la coca con otra planta, entonces ahora un desarrollo integral. Pues obviamente tenemos problemas porque no es una tasa de leche. Seguramente ustedes han debido enterarse de algunos incidentes que hubo en la región de Apolo con algunos, ¿no?, enfrentamientos. Después hubo en el Chapare también una situación, pero en el marco general, la política boliviana de cómo enfrentar el tema de la coca, el tema de la revalorización, de cómo enfrentar el tema, ¿no?, de las políticas internacionales de la lucha anti las drogas con una dignidad, con el marco de la soberanía de Estados, sin la presencia de los organismos internacionales como la DEA o la Embajada Americana, han dado mejores resultados que en otros países de la región. Entonces, yo quiero compartir esta experiencia de los compañeros bolivianos, el mecanismo de control social, sumamente importante, porque aquí tiene que haber un compromiso entre gobernantes y los agricultores, de decir, ¿no?, aquí nosotros no vamos a extender de manera descontrolada la expansión de cultivos. Podemos tener un área determinada de cultivos como sea en la zona del Chapare, mientras ese agricultor puede encontrar otros mecanismos legales de subsistencia. Entonces, estimados compañeros, esa es la experiencia del movimiento cocalero boliviano. Para terminar, quiero decir que hay muchas cosas que hacer, aunque muchos no creen, digamos, en lo que pueda hacer UNGAS 2016. Hay una agenda internacional sumamente importante por el tema de la hoja de coca. Este era uno de los eventos. Esperamos que la dirigencia peruana, colombiana y boliviana esté y podamos hacer algunos actos de coordinación de lo que va a ser la presencia del productor de la hoja de coca, ¿no?, en las Naciones Unidas el próximo abril 2016. Y después, y no simplemente, digamos, de vez en cuando juntarnos, pues lo que hace falta es una activa y plena coordinación entre organizaciones cocaleras, ¿no?, entre las instituciones, entre las autoridades que estamos dedicados a demostrar y defender las bondades del agua de coca. Muchas gracias, hermanos y hermanas.